nosotros somos el grupo 4. En esta ocasión estaremos exponiendo sobre lo que es la oración y los diferentes tipos de conceptos que envuelven esto, que serán los conceptos, la oración como unidad lingüística, su clasificación, etcétera, etcétera. Estaremos presentando lo que es el concepto de la oración. Tenemos como concepto que la oración se puede definir como palabra o conjunto de palabras que expresa un sentido gramatical completo. También existen otros diferentes tipos de conceptos. Otra definición de la oración, que también aparece en la nueva gramática de la lengua española, la Asociación de la Academia de Lengua del 2010, indica que las oraciones son unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que ponen en relación entre el sujeto y el predicado. Entonces, habiendo escuchado estos dos conceptos, podemos decir que de lo anterior, la oración es una porción o parte del discurso que porta o contiene uno o más mensajes. Generalmente las oraciones inician con mayúsculas y terminan con puntos, signos de exclamación o signos de interrogación. Entonces tenemos también el concepto de lo que es la oración como unidad lingüística. A pesar de constituir una unidad de la lengua, el concepto de oración resulta muy difícil de delimitar. La vez que la gramática tradicional la define en función del contenido que expresa, en modo que se considera una oración es una unidad lingüística que expresa un sentido completo. Sin embargo, este tipo de aproximaciones resultan un poco inadecuadas debido a la vaguedad misma que encierra la noción del sentido completo. Por ejemplo, paso a explicar. Se puede considerar que tiene como sentido completo una interjección, un párrafo, un texto, o una novela de varios capítulos, pese a lo cual no las constituyen oraciones, obviamente. Para superar este tipo de definiciones, Boinfield, que fue un escritor, propuso lo siguiente: la independencia sintáctica como criterio definitorio. Según propone este autor, ¿verdad? Una oración es una forma lingüística no incluida en una construcción sintáctica más amplia, es decir, es la unidad lingüística misma, la lengua lingüística mínima sintácticamente independiente. Podemos también afirmar que la oración, es posible identificar las oraciones en general. Sí, se puede identificar, obviamente. En varias partes, diferentes partes que la componen. Le vamos a estar mencionando partes de esta a continuación, que sería el sustantivo. Son palabras empleadas para nombrar el mundo, para nombrar un objeto, un nombre o algo o cosa, que poseen sustancia, de allí su nombre, sustantivo. Pueden ser propios, como nombres o apellidos, pueden ser comunes como términos más generales o muchacho, piedra, etcétera. Adjetivos, palabras que acompañan a los sustantivos y nos indican algunos de sus rasgos en un sentido más amplio, acotando su significado. Pueden ser adjetivos que aporten un sentido específico, como podrían ser los cualificativos, como feo, como azul, bonito, etcétera. En sentido de pertenecencia también, que serían los posesivos, como suyo, nuestro, de ella, o que expresen una relación relacionales, como internacional o político, que simplemente aclaren a quienes nos referimos. Pueden hacerlo demostrativos, como ese o aquella, etcétera, etcétera. También dentro de estos componentes podemos encontrar los artículos. Estos otros acompañan a los sustantivos que también nos aclaran información respecto a él, pero en el término mucho más simple y de importancia gramatical, como el género, número y determinación. Así también los artículos en español son varios y lo podemos delimitar como artículos determinados y artículos indeterminados. Los determinados son, por ejemplo, masculinos, son singular, femenino, singular, neutro, singular, y masculino plural y femenino plural. Y los indeterminados se usan cuando los sustantivos es conocido o inespecífico, como por ejemplo el masculino singular. También lo podemos utilizar en una femenino singular, unos masculino plural y unas femenino plural. También tenemos los pronombres, son comodines
como medidas gramaticales que sustituyen a los sustantivos y nos permiten no tener que repetirlos constantemente. Por ejemplo, haciendo el lenguaje más eficaz, después de los distintos tipos personales, como yo, tú, él, nosotros, demostrativos, ese, aquellos, esa, los posesivos, es mío, es tuyo, etcétera, etcétera. También tenemos los verbos, palabras que expresan y describen las acciones, y que siempre van conjugados en las oraciones, o sea, que van en coordinación de persona o número con el sujeto, además expresando un tiempo y un modo que ocurre la acción, ¿entiendes? Sea pasado, sea futuro, sea presente, sea progresivo, etcétera, etcétera. Podríamos poner citar varios ejemplos, que sería hablar, exponer, caminar, nadar, y las conjugaciones sería exponiendo, como lo estoy haciendo ahora, hablando, mostrando, y así sucesivamente. También podemos encontrar lo que son los adverbios. Son palabras modificadoras de los verbos, o de otros adverbios o adjetivos cuyo rol es modular o caracterizar el modo en que ocurren las acciones de la oración. Ejemplos de adverbios sería muy bien, jamás o lentamente. Podríamos decir también que podríamos determinarlo como adverbios de lugar, aquel, digo, allá, aquí, sucesivamente. Conjunciones, palabras que tienen un sentido gramatical o únicamente, eh, y que sirven para juntar otras palabras, o incluso oraciones teniendo un puente lógico entre ellas, por ejemplo, y, o, pero, sino, que vendría siendo conexiones, tener conectores para poder conectar lógicamente las oraciones. Y también tenemos lo que son las preposiciones, palabras dotadas en un sentido racional, es decir, que no poseen en sí misma un significado, sino que expresan una relación entre otras palabras que pueden ser más o menos específicas. Por ejemplo, de preposiciones, de para, sobre, contra, por. Y por último, para completar los novenos componentes, podríamos tenemos el sustantivo, no, tenemos el sujeto y tenemos el predicado. Hasta aquí ha sido mi parte. De momento lo dejaré con mis compañeras que le seguirán acotando más de este tema. Saludos, mi nombre es Ace y yo le estaré hablando acerca de su clasificación. Dentro de esta hay tres criterios que están la actitud del hablante, la naturaleza del verbo y la presencia de su estructura básica y composición gramatical. Según la actitud del hablante, está atendiendo a ciertas actitudes que tiene el hablante, tienen varias clasificaciones que dentro de esta hay 6 tipos que están enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. La actitud enunciativa, esta expresa un hecho o una realidad, puede ser afirmativa o negativa. Un ejemplo de esta puede ser la oración, hoy hace mucha calor. La actitud interrogativa, esta expresa una pregunta, puede ser haciéndolo de forma indirecta y directa. La manera indirecta es aquella que lleva signo de interrogación y de manera indirecta es aquella que usa verbo de lengua como preguntar, decir, entre otros. Un ejemplo de esta puede ser, me pregunto si hoy tienes mucha calor. Las actitudes exclamativas es expresa sentimientos o emociones, puede estar miedo, temor, alegría, entre otros. La actitud del hablante imperativa es expresa ruego o una orden. Un ejemplo de esta puede ser vete de la casa. Las desiderativas, el hablante manifiesta su deseo. Ejemplo de esta, hoy quiero comer helado. Las dubitativas, el hablante expresa una duda sobre lo que dice. Ahora la naturaleza del verbo. Es decir, atendiendo a su clasificación o cómo se construye el verbo, esta se divide en transitivas, intransitivas y copulativas.
Las copulativas son aquellas que, que se construye por su nominal predicado y que tiene o que se forma con el verbo de ser, parecer y estar y complemento atributo. Y las transitivas son aquellas que llevan un ejemplo directos y las intransitivas son aquellas que no lo llevan. Las presencias de la estructura básica y composición gramatical pueden ser las simples y predicadas. Mi compañera seguirá hablando acerca de las oraciones simples y compuestas. Bien. Bien, oraciones simples y compuestas. Existen muchas maneras de clasificar oraciones según la cantidad de proposiciones o subordinaciones, cada una con su sujeto y su predicado. Se las distingue entre simples, que tienen un solo predicado y por ende un solo sujeto, o compuestas, que tienen más de un predicado y por ende más de un sujeto. Oraciones simples. Una oración simple es cuando todos los verbos de la oración, sea uno o más, refieren al mismo sujeto. Por ejemplo, Juan corre mucho, Juan y Martín corren mucho, o Juan corre y salta. Para definir una oración es simple. Para definir que una oración es simple, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién está haciendo la acción? Esta es la pregunta que se debe realizar para reconocer al sujeto. ¿Qué es o hace el sujeto? Al responder a esta pregunta podemos reconocer la oración, es decir, el verbo de la oración e identificar así al predicado. Por ejemplo, María fue a mi casa. ¿Quién fue a mi casa? Viene siendo María, que viene siendo el sujeto. ¿Qué hizo María? Fue a mi casa, que viene siendo el predicado. Las oraciones simples pueden tener sujeto simple. Por ejemplo, María baila muy bien. Es simple porque tiene un solo núcleo verbal, que es María. Sujeto compuesto. Por ejemplo, María y Juana bailan muy bien. Es compuesto porque tiene más de un núcleo verbal, que viene siendo María y Juana. Sujeto tácito. Por ejemplo, baila muy bien. Es tácito porque no está explícito, pero se entiende que habla de él, ella o ellos, o ustedes. Predicado compuesto. Por ejemplo, María baila y canta muy bien. Es compuesto porque tiene dos núcleos verbales, que viene siendo baila y canta. Predicado simple. Por ejemplo, María baila muy bien. Es simple porque tiene un solo núcleo verbal, que viene siendo baila. Oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son las que presentan más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos. Por ejemplo, mi amiga llegó tarde y sus padres se negaron. Las suboraciones, también llamadas proposiciones, tienen coherencia sintáctica en sí misma. Mi amiga llegó tarde, sus padres se enojaron. Cada uno de los dos verbos refiere a distintos sujetos. Llegó es el verbo que se refiere a mi amiga y se enojaron es el verbo que se refiere a sus padres. Para unir una proposición con otra se utilizan nexos o conectores. Un ejemplo de esto viene siendo y. Las oraciones compuestas pueden ser coordinadas. Las dos proposiciones tienen igual jerarquía. Ejemplo, ellos cantan y yo escucho atentamente. Subordinadas. Una proposición está subordinada a otra proposición principal. Por ejemplo, Juan toca la guitarra que yo le regalé.
Ahora voy a hablar sobre el uso de las mayúsculas en la oración. La mayúscula se utiliza al inicio de una oración, después de un punto, o también se puede utilizar para los nombres propios. Hasta aquí mi exposición del día de hoy. Mi nombre es Leslie Pallero. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta aquí la exposición del grupo 4. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.